misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. Medite todos los días los 4 misterios del Santo Rosario, entre las 4 y las 6 de la mañana. Ofrezca con nosotros sus intenciones a Santa María de la Paz, nuestra intercesora ante el Señor, aquí, en 1560 AM, Santa María de la Paz. 1560 AM, Santa María de la Paz, marca la hora. Son las 2. Desde Medellín, Colombia, transmite 1560 AM, HJXZ, Santa María de la Paz, 24 horas de programación católica. Para construir la civilización del amor, habíamos visto en nuestro programa anterior, es necesario que tengamos en cuenta qué es la dignidad de la persona humana. Y habíamos visto que uno de los principios básicos del reconocimiento de esa dignidad de la persona humana es el respeto. Pero el respeto no es algo que tenga que ver con que una persona tenga galardones y se sitúe en un espacio especial, en un monumento. Sí, en un monumento, pues en algo especial donde lo vea todo el mundo para que tenga respeto. Está bien, nosotros tenemos esa connotación de respeto. Aquí respeto es aquella palabra que nos lleva a tratar a todos los seres humanos de una manera digna y justa, ¿cierto? Eso es lo que estábamos mirando. Dentro de esos elementos que nos permiten construir una civilización del amor, estamos viendo algunos elementos que atentan contra la dignidad de la persona humana. Y habíamos visto que esos elementos que atentan contra la dignidad de la persona humana, pues hay muchos. Estamos viendo exactamente la maldad del aborto y de la eutanasia. Sí, decíamos precisamente que la encíclica Evangelium Vitae, respecto de decisiones judiciales o leyes civiles que autorizan o promuevan el aborto o la eutanasia, declara que existe una grave y clara obligación de oponerse por la objeción de conciencia. En el caso de una ley intrínsecamente injusta, como la ley que permite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito, por tanto, obedecerla o participar en una campaña de propaganda a favor de tal ley o votar por ella. El Evangelio Nunciando en el número 73 nos aclara perfectamente esto. Y continúa diciendo el Evangelium en la número 74. Los cristianos tienen una doble obligación de conciencia de no cooperar formalmente en prácticas que, aun permitidas por la legislación civil, son contrarias a la ley de Dios. Esto es muy importante que nosotros los cristianos, tanto los católicos como no los católicos, y aquellas personas que son de buena voluntad tengamos en cuenta. Puede que algo sea permitido por la ley, pero no por la ley de Dios. Nuestra obligación de cristianos es no obedecer esa ley que va en contra de la ley de Dios. En efecto, desde el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar formalmente con el mal. Tal cooperación nunca puede ser justificada invocando el respeto a la libertad de otros o apelando al derecho que la ley civil lo permite o lo requiere. Habría que señalar una nota. Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal si deliberadamente votara a favor de un candidato, precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto o de la eutanasia. Cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota que solo puede ser admitida ante la presencia de razones proporcionalmente graves. Es decir, la Iglesia quiere aclarar, hacer salvedad, que es necesario que nosotros también formemos un círculo en defensa de la vida, que aquellos candidatos o aquellos medios o aquellas campañas que están propendiendo por el aborto o la eutanasia, también cada uno de nosotros como católicos nos fijemos a quiénes vamos a elegir.
existen unas razones muy concretas de la Iglesia para rechazar la eutanasia. La vida no es un derecho, sino el sustrato de los derechos. Tenemos derechos porque estamos vivos. La vida como la libertad son bienes de la humanidad. Por eso no pueden eliminarse ni siquiera a petición del individuo. Nadie puede pedir la muerte, como nadie puede entregarse como esclavo voluntariamente. Son derechos irrenunciables. Hemos retirado a los jueces el derecho a decidir sobre la vida de los asesinos y se lo quieren arrogar ahora para decidir la vida de los inocentes, dice la Iglesia. Queremos aplicar nuestra justicia y nuestra manera de actuar y de ser como nos place, no como el Señor lo quiere. La eutanasia activa, que es un suicidio asistido, no es un respeto de la libertad de la persona, sino la decisión de un tercero, legislador o juez, sobre qué vida merece la pena ser vivida o le merece la pena a la sociedad que continúe viva. Es la peor de las discriminaciones, clasificar las vidas según su utilidad o calidad. ¿Quién decidirá qué sufrimiento puede acceder a la eutanasia? ¿El cáncer de próstata? ¿La tetraplegia? ¿La depresión o incluso la quiebra financiera? Son preguntas que quedan en el ambiente para todos aquellos que defienden la eutanasia. La eutanasia acaba extendiéndose. Siempre que se abre una fisura en el edificio jurídico de la defensa de la vida, este acaba derrumbándose. Tenemos el antecedente del aborto, de los 3 supuestos restrictivos, que se ha pasado al aborto libre a la carta. Y por supuesto acaba apareciendo el negocio respectivo. Ya existe, por ejemplo, en Zúrich, el suicidio asistido, el llamado turismo fúnebre. Esto es macabro, es decir, el solo pensarlo crispa los nervios y pone los pelos de punta. La eutanasia es el fracaso de la sociedad. Cuando un enfermo pide la muerte, todos hemos gritado alguna vez, tierra trágame. Lo que está pidiendo es ayuda y más cariño. Si se le da la razón y se le concede la muerte, se le está diciendo, es verdad, tu vida ya no merece la pena, nos estorbas, nada más podemos hacer por ti. Qué cosas tan duras se dan. Nunca puede ser digna una muerte provocada, ni puede ser digno provocarla. La muerte digna es aquella en la que se trata al paciente como persona, al margen de sus condiciones vitales, rodeado del cariño de los demás y poniendo a su disposición los cuidados paliativos pertinentes. La eutanasia nunca puede ser considerado un acto médico, porque no persigue ni la curación ni la reducción del dolor. Es un acto antimédico porque persigue la muerte. En Occidente se está implantando la cultura de la muerte. La muerte como solución fácil ante los problemas que no tienen otra solución aparente. Aborto, eutanasia, terrorismo, pena de muerte, utilización de embriones para investigación y siempre un componente económico detrás de todos ellos. ¿Qué manera de conseguir el dinero? ¿Qué manera de hacerse poderosos? La eutanasia de los niños se presenta como una prolongación del aborto. Si el niño escapó al diagnóstico de su enfermedad durante el embarazo, existe otra oportunidad para suprimirle. El primer pueblo progresista que descubrió este método, ya que se practicaba en la antigüedad, fue el nazi. El primer caso se aplicó a un niño con labio leporino, cuyos padres consideraron que su vida no merecía la pena vivirse. Y es que la eutanasia no es progresismo político, sino la regresión a tiempos de barbarie. Es muy interesante ponerle cuidado a esto. Cuando se abre una fisura aparecen 1000 formas. Fulano de tal, hay que sacarlo del medio porque no me cae bien. Sí, o sea, no hace juego con la sociedad que yo deseo. Y como yo soy el que mando, yo soy el que tengo el poder, ordeno eutanasia. O de pronto puede ser mucho caché y las situaciones físicas o el aspecto físico que presenta esa persona
va a decir de mi alta alcurnia, va a decir de la posición, entonces Sí, lo mejor es sacarlo del medio. hay que matar el bobito de la casa para que no nos haga quedar mal con las visitas, ¿cierto? Y como somos un grupo prestigioso, ya ha existido un vejamen a la dignidad de estas personas. Familias que tienen el muchachito especial y no lo sacan nunca al sol para que no lo vean, ¿cierto? Por respeto, por temor, Pero si fuera por respeto, lo sacaría. pero por respeto humano. Eso es otra cosa. Sí. La vida humana se encuentra en una situación muy precaria cuando viene al mundo y cuando sale del tiempo para llegar a la eternidad. Están muy presentes en la palabra de Dios, sobre todo en relación con la existencia marcada por la enfermedad y la vejez, las exhortaciones al cuidado y al respeto. Si faltan llamadas directas y explícitas a salvaguardar la vida humana en sus orígenes, especialmente la vida aún no nacida, como también la que está cercana a su fin, ello explica fácilmente por el hecho de que la sola posibilidad de ofender, agredir o incluso negar la vida en estas condiciones se sale del horizonte religioso y cultural del pueblo de Dios, nos dice la Evangelium Vitae en el número 44. Ahora bien, es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie, además, puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Por tanto, con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Eso nos dice el Papa en la Evangelium Vitae número 57. Y continúa, esta doctrina, fundamentada en aquella ley no escrita que cada hombre a la luz de la razón encuentra en el propio corazón, lógicamente refiriéndose a Romanos capítulo 2 versos 14 y 15, es corroborada por la Sagrada Escritura transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Muy interesante esta forma como su santidad plantea este tema del aborto y de la eutanasia. Sin embargo, continúa el Papa diciendo, no os dejéis vencer por el desánimo y no perdáis la esperanza, antes bien, comprender lo ocurrido e interpretarlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo, que ahora vive en el Señor. Es muy interesante esto que nos dice su santidad, y es que hay personas que han cometido ese acto ilícito, ese acto execrable del aborto, y cuando caen en la cuenta del magnicidio que han cometido, entonces viene una depresión y una enfermedad gravísima. Pero el Señor está ahí con los brazos abiertos, la misericordia del Señor es infinita, y nos dice el Papa, esta persona de todas maneras podrá continuar su vida si entrega con amor al Señor ese acto en el Sagrado Sacramento de la Penitencia y pide perdón a su hijo asesinado. Y continúa diciendo el Papa en la Evangelium Vitae número 99, con la ayuda del consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes de los derechos del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado posiblemente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida
y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre, nos dice el Papa en Evangelium Vitae número 99. Recordemos que su santidad Juan Pablo II fue un gran defensor de los derechos humanos, fue un gran defensor de el respeto a la vida. Y la Iglesia, por ser Iglesia, la Iglesia por ser el cuerpo místico de Cristo, tiene la autoridad para todo el mundo, para todas las personas, sean católicas, sean cristianas, sean creyentes o no creyentes, porque es Cristo mismo quien habla por la Iglesia y eso se ve a cada instante. Bueno, Martín, ahora hablemos dentro de este temario que traemos de la dignidad humana, hablemos sobre la pena capital. Bueno, ya habíamos hablado del aborto y de la eutanasia, ambos pues que son asesinatos bajo todo punto de vista de la Santa Madre Iglesia y de todas las personas de buena voluntad, que permitir que se abran fisuras, que se abran espacios para que el aborto y la eutanasia sean practicados abiertamente, es abrir una puerta, abrir una fisura a la propia destrucción de la sociedad en general. Ahora vamos a tocar un tema que tiene una connotación parecida y es la pena de muerte, la pena capital. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Ahí se justifica, por ejemplo, lo que son las cárceles o los preventorios, estos sitios donde se llevan a los delincuentes para que no le causen más daño a la sociedad y también para regenerarlos, para que ellos recuperen su dignidad de personas. Pero queriendo avanzar en esto, definamos de qué se trata o qué es eso del bien común. Bueno, algunas definiciones de los santos padres sobre el bien común. El bien común temporal es el fin específico del Estado. El bien común de orden temporal consiste en una paz y seguridad de las cuales las familias y cada uno de los individuos pueden disfrutar en el ejercicio de sus derechos y al mismo tiempo en la mayor abundancia de bienes espirituales y materiales que sea posible en esta vida mortal mediante la colaboración activa de todos los ciudadanos. Eso dicen los papas en bien común. Pues la definición, digamos, general. Ahora miremos algunas definiciones de los papas. Sí, el Papa Pío XI en la Divinis Ilius Magistri nos dice: toda actividad del Estado, política y económica, está sometida a la realización permanente del bien común, es decir, de aquellas condiciones externas que son necesarias al conjunto de los ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades y de sus oficios, de su vida material, intelectual y religiosa. En una palabra, en una frase, sería el desarrollo integral del ser humano. Y el Papa Pío XII, en un mensaje radiofónico publicado en Navidad del año 1942, habla del bien común como un sano concepto que abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. O sea, bien común es todo aquello que busca el desarrollo del ser humano, que busca la perfección del hombre. Cuando algo va en contravía con la propia perfección y con el desarrollo expedito de los ciudadanos, es algo que va en contra del bien común. El Papa Juan XXIII, en su encíclica Mater Magistra, nos dice: en la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los deberes y derechos de la persona humana. Creo que es una frase muy sencilla, pero de un profundo contenido. No solamente deberes, sino también derechos de la persona humana tienen que ver con el bien común. Y el mismo Papa Juan XXIII, en Pacem in Terris, nos dice: el bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Y el Concilio Vaticano II,
en su Constitución Gaudium et Spes, nos dice que los fines del bien común se concreta de tres maneras. Primero, el respeto a la persona en cuanto a tal. En segundo lugar, el bien común exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. Y en tercer lugar, el bien común implica la paz, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Hay algunas interpretaciones contradictorias. Según las ideologías, el bien común tiene interpretaciones diferentes. Los sistemas políticos colectivistas consideran el bien común como la suma de los valores sociales para el servicio de la comunidad. El individuo queda supeditado al fin de la sociedad, se identifica el bien común con el bien social. La ideología liberal profesa rectamente la prioridad del individuo sobre la sociedad y el Estado, pero descuida la atención a las condiciones sociales. Contra el liberalismo es preciso afirmar que el bien común tiene carácter supraindividual, es un bien social en sí mismo. El bien común se asienta en la naturaleza humana, su centro es el hombre y no es ajeno a los planes de Dios. Hay algunas características del bien común. El concepto teológico del bien común consiste en promover la vida virtuosa de la multitud. Algunos aspectos que la caracterizan son: el bien común es un bien y no un mal. No pueden considerarse como elementos principales del bien común algunas determinaciones negativas de la vida social. Por ejemplo, frenar los vicios de la vida social mediante una actividad legislativa sin procurar los medios necesarios para evitar que se produzcan. El bien no es la restricción del mal. A ver, yo me voy a atrever a decir aquí algo. Persiguen a los que distribuyen la droga, pero permiten la dosis personal. Entonces hay una contradicción. Exactamente. Persiguen los que llevan sus cargamentos hacia los Estados Unidos. Eso es infame, pues, el que se lleven esas cosas, pero ¿cómo no controlan allá el consumo? Bueno, son cositas que la Iglesia nos enseña y que nosotros debemos hacer eco de esas enseñanzas. El bien común, en segundo lugar, no es la suma de los bienes particulares. Es el error de los socialismos históricos. No se trata de hacer el bien común eliminando los bienes individuales para alcanzar una suma acumulativa que luego se reparta entre todos los ciudadanos. La concepción colectivista del bien común es injusta, dado que el igualitarismo es contrario a la justicia que demanda que se da de cada uno lo que le pertenece. A ver, es que esa igualdad que pretenden algunas ideologías es contraria a la naturaleza. La naturaleza muestra que hay diferencias y todo lo que va contra la naturaleza va contra la ley natural. O sea, no podemos pensar que el bien común es hacer que todo el mundo piense igual, camine igual, haga las cosas igual. El bien común es el fin de las personas singulares que existen en la comunidad, como el fin del todo es el fin de las partes. Sin embargo, el bien de una persona singular no es el fin de la otra, decía Santo Tomás de Aquino. Se debe tener en esto de la búsqueda del bien común que existen particularidades y también existen generalidades. En tercer lugar, el bien común no es lo que resta en el reparto general. Ese es el error del liberalismo económico. El bien común es el bien de toda la sociedad. El conjunto social se orienta a un bien general que ha de ser compartido por todos y cada uno de los individuos. La sociedad humana es una sociedad de personas. El bien común es pues el bien del todo, al cual contribuye cada uno de los individuos y en consecuencia de él participan todos. Se requiere que la participación en el bien común sea justa. El dinamismo del bien común de un pueblo viene regido por la cooperación común y el reparto proporcional. En resumen, cualquier Estado debe crear las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y religiosas que permitan a todos y a cada uno de los ciudadanos alcanzar la perfección que les corresponde en su calidad de personas. Y en el caso de los creyentes, les permita vivir como verdaderos cristianos,
Esta es una de las cosas maravillosas que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, cómo debemos hacer para construir esta civilización del amor. Toquemos también, hay algunos principios morales que tienen que ver con el bien común. Se habla de unos 8 principios éticos que lo regulan, pero Sí, es bueno mirar que el bien particular y el bien común no se contraponen, que la igualdad de los particulares ante el bien común, las limitaciones de los derechos de los ciudadanos ante las demandas del bien común. Hay la gradualidad en la aplicación del bien común. El bien común abarca a todos los hombres. Hay unos valores concretos que integran el bien común. Que el bien común debe respetar la ley natural, que el bien común y el bien posible son todos estos elementos que vamos a tratar en nuestro próximo programa, porque este tiempo es limitado. Que el Señor los bendiga.